Aproximadamente existen 16.000 productores de banano y plátano a nivel de país, de los cuales existen 200 exportadores de musáceas a nivel nacional. Pero lo que más importante quiero que tengamos en claro es que existen más de 170.000 hectáreas de banano, existen más de 125.000 hectáreas de plátano, existen más de 3.000 hectáreas de orito. Obviamente también existen, extraoficialmente, son datos oficiales, más de 1.500 hectáreas entre abacá y algunas otras musáceas, por el caso tipo heliconias, por ejemplo, de los cuales solamente en banano se exportan aproximadamente 6.5 millones de toneladas métricas, que corresponde a 325 millones de cajas de banano, y eso, solamente eso, señores, representa aproximadamente 3.000 millones de dólares que ingresan al país. Estos 3.000 millones de dólares fácilmente son triplicados o cuatriplicados. No estoy contando la labor de muchos de ustedes, por ejemplo. Fusarium, en primer lugar, es importante hablar un poquito sobre el hongo como tal. Es un hongo, y quiero que tengamos presente algo. Fusarium es un organismo que ha estado presente desde hace muchos años. Yo diría que ha estado presente inclusive desde antes de las épocas de los seres humanos. Antes de que llegara el primer colonizador aquí a América, Fusarium ya lo estuvo. Eso lo tenemos claro. Segunda situación, existen más de 500 especies de Fusarium conocidas, y yo estimo que existirán más de 500 especies que aún nosotros desconocemos. De esas 500 especies, más del 95%, yo podría decir que son organismos que se dedican a hacer beneficio. Principalmente trabajan o actúan como decompositores de materia orgánica. Eso es importante tener en cuenta. Su hábitat natural es precisamente el suelo. De todas estas gran número de especies que existen de Fusarium, hay algunas que afectan inclusive a los seres humanos, que afectan a los animales. Y esas especies de Fusarium que afectan a las plantas no afectan a los seres humanos. Entonces, ¿a qué me refiero? De que tienen un grado de especialización sumamente importante. De todo este gran número del género Fusarium, sus especies, hay un gran número de especies que están presentes. La especie Oxysporum es muy conocida por ser una de las principales que causa daño en varios cultivos. Pero dentro de la especie Oxysporum hay unas conocidas como razas o forma especial. Por eso se llama esta cubense, y se la denomina cubense fue porque por primera vez fue determinada fue allá en Cuba, básicamente por eso. El Fusarium Oxysporum, forma especial cubense, afecta únicamente a musáceas y no a todas. Inicialmente, cuando se la conoció por primera vez en el año de 1874, esta afectaba en esa época a los bananos que pertenecían al grupo Gross-Michel. Después, con el pasar de los tiempos, fueron apareciendo otras razas. Dentro de ellas apareció la raza 2, por ejemplo, la raza 2 que afecta básicamente a los tipos Blugó. Los tipos Blugó, no sé si hay una plantación comercial aquí a nivel del país. Nosotros en la estación de Pichilingue tenemos unas accesiones de tipo Blugó, pero no más. Que su forma natural, su forma de vivir principal es el suelo. La forma especial, el Oxysporum, el Fusarium Oxysporum, tiene una característica. Se la conoce epidemiológicamente como un patógeno facultativo. ¿A qué se refiere?
Aquí es un organismo que puede vivir como saprófito la mayor parte del tiempo en el suelo, no causa ningún problema, está en el suelo vivo, obviamente expresado a la mínima expresión, pero cuando existen condiciones adecuadas, este da un paso más y tiene la facultad, por eso es patógeno facultativo, tiene la facultad de convertirse en patogénico. Dependiendo de la cantidad de lo susceptible que sea el organismo, dependiendo del grado de patogenicidad que tenga, el grado de susceptibilidad que tenga el hospedero, del grado de patogenicidad que tenga el organismo y de las condiciones donde éste se desarrolle, podemos nosotros determinar la intensidad de una enfermedad. Si volvemos nosotros al ejemplo que estamos aquí observando, podemos aplicar fácilmente el asunto del triángulo de la enfermedad. ¿La raza 4 es susceptible de Gros-Michel o no lo es? Sí lo es, sí lo es. Lo es, y lo es sin mucho. Entonces, esa es una de las particularidades de la raza 4. A más de que los cultivares tipo Gros-Michel son susceptibles, los cultivares tipo Cavendish también lo son. ¿Cuál sería una medida que ayudaría a reducir este problema principal? Una es la resistencia genética, definitivamente. Pero si no tenemos esa resistencia genética aún, ¿cuáles serían los otros factores que nosotros podríamos incidir para reducir esta intensidad de la enfermedad? Basado en el triángulo. Las condiciones, exactamente, eso es sumamente importante. ¿Por qué creen ustedes que esas plantas que están desarrolladas en ese ambiente de ahí no se han enfermado, sabiendo que en el suelo existe la raza 1 de Fusarium y que les afecta? Vámonos aquí al triángulo. Él se desarrolla en una forma saprofítica. Su forma natural es ser saprófito, pero cuando las condiciones no se dan, él se hace patogénico. ¿Y cuándo se quiebran estas condiciones? Cuando nosotros perdemos el equilibrio que se da a nivel del suelo del entorno. Esa es una situación. Segunda, vamos hablando sobre el hospedero en este momento. Hay una característica fundamental con los bananos, que lamentablemente desde hace varios siglos, nosotros por cuestiones de degustación que hemos hecho, simplemente hemos eliminado la semilla porque no nos gusta sentir la semilla en el banano. Entonces, la mayoría de los bananos que se dan en estos tiempos o hace mucho tiempo atrás, provienen ¿de dónde? De plantas, o sea, de una reproducción asexual. Prácticamente son, podríamos decir, plantas clones. En un cierto grado son plantas clones. Es algo muy parecido a lo que está sucediendo en este momento con los bananos. Fusarium y otras especies están muy presentes desde hace muchos años, pero esta condicionante de aquí, que hay tan poca variabilidad genética entre los bananos presentes ahora, que un patógeno desarrollado de esta manera puede avanzar y acabar con la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque no existe una variabilidad como debiera de existir. Las aplicaciones de productos químicos en las bananeras, por ejemplo. Ustedes más que nadie conocen que, tomemos un ejemplo, cigatoca negra. Dentro del asunto de la cigatoca negra, ustedes saben que se hacen aplicaciones frecuentes de productos químicos. Pero ustedes también saben que hay que rotarlo frecuentemente. ¿Por qué razón se rota? Para evitar la resistencia. ¿Por qué se da la resistencia del organismo? Ustedes saben, hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros hacemos una aplicación de un producto químico, es casi que imposible eliminar al 100% del organismo que queremos atacar. Y eso, señores, es la razón por la cual ahora sí estamos con este problema. Ahora sí se está estudiando, es precisamente obtener
obtener un hospedero que sea resistente a este problema de acá. Entonces es para que usted tenga un poco la película clara, porque mucha gente va a decir, tantos años en banano, tanta importancia que tiene el cultivo, y estamos cayendo en esto todavía. Muchas veces no nos damos cuenta de problemas que nos puede llevar o acarrear esto de acá. ¿A qué voy con esto? Hay que hacer una concientización, señores. Este problema que está pasando aquí ha sido precisamente producto de nuestras acciones como tal, de llevar o de mantener una producción, una multiplicación de plantas de forma partenocárpica, de manejar en una forma tan intensiva la plantación que nos hemos roto cierto equilibrio de los microorganismos que están presentes. Si nosotros comemos la microbiota del suelo, hay muchos organismos, y yo les digo, desde hace años, siempre, yo trabajo en un laboratorio que se hacen análisis fitopatológicos, y en la mayoría de los casos, por no decir el 100% de los casos, encuentro fusario, siempre. Sobre todo si hago análisis fitopatológico de suelo, porque es un organismo natural del suelo. No le puedo decir si es la especie Oxysporum o puede ser la especie, cualquier otra especie que esté presente ahí. Ojo, esto es aplicable a cualquier microorganismo, sea este de suelo, sea este de, ¿cómo que se llama?, del ambiente, lo que sea. No es que solamente aparece Fusarium y lo mató a la planta. Aparecen también otros microorganismos que son aprovechadores. He escuchado, por ejemplo, muchas veces que dicen, por ejemplo, la planta, ¿cómo reconozco si una es Fusarium o la otra es porque una apesta y la otra no apesta? Puede que las dos apesten. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, ustedes saben que las bacterias producen ciertos metabolitos secundarios que son muy fétidos, tienen un olor fuerte, ¿no es cierto? Entonces, pero no todas las bacterias producen esos olores fuertes. Las erwinias, tipo erwinias, sí tienen esa característica, pero hay xanthomonas, hay también pseudomonas, que en este caso no producen olores tan fuertes. E inclusive, señores, cuando nosotros preparamos productos orgánicos, muchos de ellos son a base de xanthomonas y de pseudomonas, tienen un olor muy característico y uno puede inclusive saber si está haciendo una buena combinación, un buen caldo microbiológico, solamente con sentir el olor. Ya si se pasa de cierto rango de olor, uno puede decir hay algún problema con esto de aquí. Hay tipos de bacterias que no necesitan oxígeno para desarrollarse, otras que sí, y va a depender mucho eso para cómo nosotros queremos preparar nuestro caldo nutricional. Pero ojo con esto, repito otra vez, un hospedero susceptible, el grado de susceptibilidad, de tolerancia o de resistencia que tenga me va a dar una intensidad de enfermedad, el grado de patogenicidad del organismo. En este caso, ¿por qué da tanto terror, temor este problema fitosanitario? Porque este organismo de aquí, en este caso FOC-R4, es altamente patogénico a más del 98% de las plantaciones de musácea que existen aquí a nivel del país y en el resto del mundo. Esa es la principal razón. Otra característica importante, su altísima capacidad de supervivencia. Si las condiciones adecuadas no son tan buenas para el desarrollo, se queda tranquilo, no afecta a la planta, pero está presente. Y eso es grave. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tener plantas que son asintomáticas, que no presentan síntomas. No porque la planta es resistente, ojo con esto. Puede que la planta sea tolerante, eso sí. Las condiciones ambientales. Pero las condiciones ambientales son fundamentales. Pero también hay que tener en cuenta algo muy importante. Las condiciones ambientales no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Voy a ser muy honesto en este sentido. En el caso de que se confirme el asunto de Colombia y en el caso que se confirme ahí, yo honestamente veo casi que imposible que no llegue aquí al país. Por no decir que lo hago imposible. Va a llegar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es tratar de que no llegue en los próximos 2 meses, sino que tratar de retardar lo máximo posible la llegada de este organismo.
Una. Y segundo, si una vez llega aquí, ¿qué es lo que hay que evitar? El siguiente paso es evitar que se expanda, que se propague. ¿Algunas plantaciones van a ser afectadas? Sí. Pero que se propague, si se llegó a mi finca que yo tengo 50 hectáreas, un ejemplo, no es lo mismo que la enfermedad se me propague en cuestión de un año y pierda la plantación, a que de pronto pueda vivir con ella unos 10 años. Entonces, el día de hoy básicamente vamos a discutir la mayoría de las medidas que se realicen tiene que ver con esto. Y ahora, como no está presente en el país, tienen que evitar estas medidas aquí tienen con evitar que esto afecte o que llegue a un área de suelo. Nuestro target principal es el suelo, donde está presente, donde se puede desarrollar este microorganismo. Pero una vez que llega, ¿qué tenemos que hacer? Darle condiciones para que se mantenga sumamente bajo. Este es un síntoma característico de la raza 4T. No existen métodos de control ni variedades resistentes. Existen métodos de manejo que nos van a ayudar a ¿qué? A reducir esta intensidad del problema. Eso es sumamente importante que lo tengamos claro. Esta es una de las principales razones por qué este organismo es tan eficiente, señores. Produce 3 tipos de esporas. Las esporas vendrían a ser como la semilla de este hongo, ¿no es cierto? Produce miles de millones de esporas. Las principales son estas que ustedes ven aquí como un gusanito. Estas se las conoce como macroconidias. Macroconidias. Estas pequeñas de aquí se las conoce como microconidias. En esta figura podemos observar microconidias y macroconidias. También existe otra característica que estas son microconidias que se juntan y forman como un arbolito. Esto se lo conoce como fiálides. Y una de las esporas que son de sumo cuidado, cual tenemos que trabajar mucho, son estas de aquí. Estas son conocidas como clamidosporas. Las clamidosporas son estructuras de resistencia. Estas clamidosporas pueden permanecer, hasta ahora se estima, más de 30 años en el suelo tranquilamente y pueden ser viables después de ello. En el caso de las macroconidias y microconidias, su viabilidad puede variar entre minutos, puede variar entre pocos días o puede variar entre semanas. ¿De qué va a depender? De las condiciones donde ésta se encuentre. ¿Ya? Este de aquí, esta fotografía básicamente muestra un cultivo, básicamente un cultivo monospórico de Fusarium. Y estas estructuras, estas pequeñas coloraciones que ustedes pueden observar aquí, se conocen como esporodoquios. Los esporodoquios son unas estructuras que se dan en este cultivo monocultivo y que tienen una gran concentración de estos microconidias y macroconidias. ¿Sí? La capacidad de producción de estas esporas es altísima en Fusarium oxysporum. No digo formas especiales cubenses, porque también se incluye ahí. Entonces, la mayoría de los Fusarium oxysporos producen por lo menos estos 3 tipos de esporas. Una de las formas de identificación es observando estas esporas, pero si son todas iguales, es difícil morfológicamente conocerlas o diferenciarlas. Esa es la razón por la cual se utiliza, en este caso, la biología molecular para poder hacer el análisis respectivo. Ojo con esto, este de aquí es tilosis, estamos viendo un tejido de banano que está inundado por dentro. Todas estas estructuras que ustedes pueden observar aquí, ¿qué vendrían a ser? Clamidosporas, las redonditas. Produce varios ciclos infecciosos dentro de un mismo periodo. Primero germina la espora. Esta espora germina, luego de germinar penetra, invade el tejido intercelularmente entre las células. Ese es el proceso común que realiza. Después que invade el tejido intercelularmente, ¿qué pasa?
ingresa a la célula intracelularmente. Una vez que ingresa a la célula es muy posible que la elimine, la mate, y se llama proceso de colonización. Una vez que ha colonizado ese tejido, viene la siguiente fase, que es la fase de producción o la fase reproductiva. Ahí comienza a producir las macroconidias, comienza a producir las microconidias que ustedes vieron ahí, comienza a producir las clamidosporas en la planta. Y vuelve otra vez, libera eso y vuelve otra vez ese ciclo biológico. Siempre digo, si quieres vencer a tu enemigo, tienes que conocerlo bien. Tienes que conocer cómo se desarrolla, cómo se multiplica, cuáles son las cosas. Como son múltiples, dentro de un ciclo produce varias veces. Si por ejemplo yo tenía 2 esporas, esas 2 esporas germinaron y a su vez produjeron cada una 2 esporas más, ya son 4. Esas 4 se vuelven a multiplicar y producen 16. Esas 16 a su vez se vuelven a multiplicar y producen 300 y pico, porque es exponencial. Entonces, en un corto periodo de tiempo estamos teniendo múltiples ciclos de multiplicación de esporas. Entonces, si yo quiero reducir esta intensidad de la enfermedad, puedo hacer varias cosas, no dándole condiciones ambientales adecuadas para que se multiplique rápido. Pero ¿cómo hago si ya está dentro de la planta? Una manera es eliminándola. Otra manera, yo reduciendo el inóculo inicial, o sea, retrasando el inóculo inicial, alargándolo más acá, ¿qué va a suceder? Que en la semana 4 o 5 voy a tener bajo todavía mi incidencia. Obviamente en la 6 o 7 ya va a ser más mayor. Pero ya de aquí pronto ya he escapado el problema que he tenido. He retrasado de 2 semanas a 6, 7 semanas. Es bastante. En ciclo corto ayuda muchísimo. Maíz, por ejemplo, la mayoría de ustedes conocen cultivo de maíz. La mayoría de las enfermedades foliares son policíclicas y esa es la razón principal por la cual ustedes, algunos de ustedes alguna vez sembrado maíz o tienen conocimiento, no pueden dormirse en los laureles con maíz. En una semana se cuidaron, se quemó la plantación. Creo que es la enésima vez que digo que el organismo está en el suelo. Su condición principal es el... Entonces el tráfico es fundamental tratar de evitarlo. Y si no se puede evitar, hay que tomar medidas para reducir el riesgo. Básicamente es eso, señores, y eso es lo que tienen que transmitir ustedes a los productores de banano. Y más que los productores, a los que trabajan en las productoras de banano. Es fundamental porque ellos son los que andan, más que el dueño. El dueño podrá ir tal vez una semana y llega a la empacadora. Entonces es sumamente importante que tengamos nosotros esto claro. ¿Ya? Dentro del movimiento del material vegetal, esto es material vegetal propagativo. Ya explicamos y mencionamos una situación sumamente importante, ¿no es cierto? ¿Cuál era? De que pueden haber plantas asintomáticas. ¿Por qué? Ya vamos a ver despuesito cómo es el proceso infeccioso, cómo ocurre, porque eso también es parte de fisiología de la planta. Entonces, una planta puede estar aparentemente sana, no presentar el síntoma infeccioso, pero puede estar presente. Se estima, señores, en Fusarium, eso lo menciona la literatura, no lo hemos todavía nosotros aquí porque no tenemos el problema, ¿no? Pero queremos hacer un estudio precisamente periodo de incubación y periodo de latencia. El periodo de incubación se refiere al tiempo de que llega el problema y ya se presentan los síntomas. Se estima que dependiendo de las condiciones ambientales presentes o en este caso el cultivar presente, se puedan presentar dentro de los primeros 15 días a los 5 o 6 meses se puede observar una planta enferma. E inclusive una planta pequeña puede estar infectada a través de su madre, pero no presentar el síntoma hasta después de su etapa adulta. Ya vamos a explicar eso, por qué razón se da eso. Es importante que lo conozcamos.
¿Ya? Entonces tenemos claro que el movimiento de material vegetal propagativo es una forma de multiplicación de este organismo. ¿Por qué? Porque si hay plantas asintomáticas, podemos llevar la infección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Quién me da algún consejo para esto? Evitar eso. Usar vitroplantas o plantas que vengan certificadas o que conozcamos nosotros que no vienen de un área que está afectada. Movimiento del suelo en zapatos en vehículos es una de las principales formas de dispersión del problema. Movimiento de suelo en contenedores de importación. Ojo, dice de suelo, en ningún momento dice de esporas. ¿Por qué razón? Porque la mitad del suelo. Exacto. Se supone que en el suelo tiene mayor capacidad de viabilidad de esa espora. Puede estar más tiempo. Si es una espora suelta, esa posibilidad va a reducirse porque la espora es muy posible que vaya a perder la viabilidad. Eso es importante que nosotros sepamos, que conozcamos. El viento, la erosión eólica ayuda hartísimo también a la dispersión, pero cuando va con partículas de suelo. Si no van partículas de suelo, la viabilidad de esa espora se reduce muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un amigo que muchas veces no le paramos bola, pero es fundamental, es el sol. El sol es uno de los principales desinfectantes de suelo que tenemos. Y generalmente no le hacemos mucho caso a eso. Entonces es importantísimo. Una espora expuesta a rayos UV del sol dura muy poco tiempo, se hace no viable en poco tiempo. También se estima que el movimiento de artículos con fibras naturales de musáceas puede acarrear, en este caso, el organismo. Pero la posibilidad de esto definitivamente es mínima. Pero en el caso que se dé, el problema está en que puede llegar muy lejos. La forma de dispersión, básicamente, como ya les había comenzado, ¿no? Esta es una fuente de inóculo. Una fuente de inóculo es donde está presente, es la fuente de donde provino inicialmente el problema. Si está una planta infectada, esa fuente de inóculo puede pasar hacia su hijo. Ese hijo a su vez puede cosechado o se lo puede sacar y sembrar en otro lado y puede transmitir el problema. Las malezas también son otra fuente de inóculo, pero muy reducida. Generalmente muy poca gente va a coger maleza de un lado para sembrarla en otra parte, ¿no es cierto? Pero sí puede ser un agente de ¿qué? De manutención o de mantener niveles elevados de, en este caso, este organismo. Las fuentes de agua de drenaje también puede ser una fuente de dispersión del organismo.